Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 24 de octubre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el mes de julio de 1936 cuando una parte del ejército español se sublevó en el protectorado español de Marruecos contra el gobierno del Frente Popular. Mientras que los voluntarios se sumaban a los alzados, en la zona gubernamental también fueron muchos los que acudieron a los cuarteles deseosos de combatir contra los rebeldes. Entre los que se comportaron de esa manera se encontraba un joven madrileño entusiasmado con la idea de defender con las armas sus ideales. Sin embargo, mientras esperaba en la cola, pudo contemplar cómo llegaban algunos mandos republicanos no precisamente caracterizados por un aire marcial, sino acompañados de mujeres cuya ocupación era evidente y cargando bolsas rebosantes de vituallas y botellas de bebidas. De repente, aquel joven, a pesar de su corta edad, se percató de que en aquella guerra recientemente comenzada, unos irían a derramar su sangre de manera voluntaria u obligada, pero otros conseguirían eludir esa situación y lograrían no disparar un solo tiro ni correr el menor riesgo emboscados en la retaguardia. En ese momento, de la manera más discreta posible, el joven madrileño abandonó la fila en la que se encontraba y decidió que su vida era demasiado valiosa como para sacrificarla por unas consignas que no tenían el menor valor precisamente para muchos de los que más las voceaban. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la dimisión del fiscal general de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el fiscal general de Ucrania, Andriy Yevgenovich Kostin, ha dimitido. Segundo, Kostin fue miembro del Parlamento ucraniano desde 2019 a 2022 en las filas del partido de Zelensky. Tercero, Kostin se convirtió en 2021 en candidato a dirigir la oficina del fiscal anticorrupción en Ucrania. Cuarto, organizaciones civiles como Transparencia Internacional de Ucrania, Automaidán, Anti-Corruption Action Center y De Jure afirmaron de manera tajante que Kostin no cumplía con los criterios de integridad indispensables para el desempeño del cargo de fiscal anticorrupción, lo que acabó derivando en que no fuera nombrado. Quinto, entre las causas para acusar a Kostin de falta de integridad estaba la manera en que había favorecido las actividades profesionales de su esposa con el consiguiente lucro. Sexto, igualmente Kostin cobraba 20.000 grivnias al mes como compensación por un alquiler sin que constara en absoluto que residiera en Kiev. Séptimo, por añadidura, en 2019, Kostin había vendido 2 apartamentos en Odessa por 1,2 millones de grivnias, sin declarar la venta a la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción. Octavo, en julio de 2022, y a pesar de sus antecedentes, Kostin fue elegido por el Parlamento ucraniano para convertirse en el fiscal general de Ucrania. Noveno, en noviembre de ese mismo año, Kostin se negó a iniciar una investigación contra su compañera de partido, Irina Lakhverdieva, por recibir 20 millones de grivnias, así como un reloj DeFi Midnight incrustado con 11 diamantes blancos y valorado en 310.000 grivnias.
Décimo. La dimisión de Costin el día 22 de este mes está relacionada con un escándalo de corrupción en el que docenas de funcionarios, quizá centenares, han utilizado su posición para conseguir una declaración de incapacidad que evitara que fueran enviados al frente. Undécimo. La dimisión se produjo tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa donde se abordó cómo enfrentarse con la corrupción encaminada a evadir el reclutamiento del ejército ucraniano. Duodécimo. Las primeras noticias de corrupción estaban relacionadas con Tetiana Kroupa, que es miembro elegido del Consejo Regional, y con su hijo, que preside el Fondo Regional de Pensiones. Ambos personajes se habían enriquecido entregando certificados de incapacidad. 13. La investigación contra los citados personajes sacó a la luz no solo 100.000 euros en las oficinas de la comisión, sino también certificados médicos falsos, listas de clientes y diagnósticos médicos falsos. 14. La investigación dejó también de manifiesto que madre e hijo tenían más de 6 millones de dólares en distintas divisas, además de joyas y una fortuna inmobiliaria situada en Ucrania y en otras partes del mundo. 15. Unos días después quedó de manifiesto que este mismo sistema de corrupción afectaba de forma muy destacada a fiscales como el fiscal jefe de la región Oleksiy Olinik y a su esposa, que gracias a ese sistema se habían hecho con 2,5 millones de grivnas. 16. Así, docenas de funcionarios locales, incluidos fiscales, se habían valido de su posición para conseguir certificados de incapacidad para servir en filas. 17. La dimisión de Costin fue precedida por una declaración de Zelensky señalando que debía asumir responsabilidades por la conducta de los fiscales sometidos a sus órdenes. 18. Apenas unos minutos después, Costin anunció su dimisión señalando que la trama de corrupción en torno a los certificados de incapacidad era claramente amoral. 19. El grado de corrupción de la trama puede imaginarse teniendo en cuenta que solo en la región occidental de Smernitsky 50 fiscales consiguieron una declaración de incapacidad para no ser reclutados. 20. El propio Costin reconoció que en la citada región había 61 fiscales declarados con incapacidad para ir a la guerra. 21. Los fiscales no son los únicos beneficiados por estas declaraciones falsas de incapacidad. De hecho, el propio Zelensky reconoció que hay centenares de casos entre los funcionarios de aduanas y de recaudación de impuestos, del sistema de pensiones y de las administraciones locales. 22. Se espera que la actual comisión médica que dictamina las exenciones para el reclutamiento se vea disuelta antes de fin de año. 23. Junto a la dimisión de Costin, se han anunciado las de los miembros de la Comisión Central que examina la capacidad para servir en el Ejército y la de los encargados superiores del Ministerio de Sanidad que coordinan las actividades de las comisiones locales. Y 24, nada menos que 64 miembros de las comisiones médicas han sido ya señalados como posibles responsables de esta inmensa trama de corrupción. Desde hace décadas y de manera ininterrumpida, Ucrania ha sido señalada por distintos organismos internacionales como el país más corrupto de todo el continente europeo. De hecho, hace muchos años que se conoce, por ejemplo, cómo las votaciones en el Parlamento tienen incluso una tarifa establecida de soborno según el asunto que se someta a votación. Era de esperar que con el gobierno de Zelensky, que ha ilegalizado a una docena de partidos políticos, que ha encarcelado al principal dirigente de la oposición en el Parlamento, que ha cerrado las televisiones que se manifestaban críticas hacia su gobierno, que se ha enrijecido salvajemente con la corrupción y que sigue manteniéndose en el poder a pesar de que hace meses que concluyó su mandato legal, bueno, con todo eso la situación no iba a mejorar. La realidad es que ha empeorado de manera considerable y que por añadidura lo ha hecho de manera literal a costa de la sangre de los ucranianos.
A pesar de que la guerra pudo concluir a las 2 semanas de iniciada, gracias a los buenos oficios del presidente de Turquía y del primer ministro del Estado de Israel, Zelensky prefirió no hacer honor a la palabra dada para concluirla y se sometió a las órdenes del británico Boris Johnson y del americano Joe Biden para continuar una guerra que no podía ganar y que, según el propio Biden, se libraría hasta la muerte del último ucraniano. El resultado ha sido la muerte de más de 500.000 de ucranianos combatiendo frente a unas tropas rusas que han tenido bajas muy inferiores, así como un sinnúmero de heridos, mutilados y desaparecidos ucranianos. Enfrentado con la tesitura de no poder continuar la matanza, Zelensky ha tenido entre las fuerzas a sus órdenes a mercenarios procedentes en ocasiones de lugares tan lejanos como Colombia, a soldados de distintas naciones de la OTAN y a más reclutas ucranianos que se someten a leyes de reclutamiento cada vez más severas y que se convierten en baja en una elevadísima proporción de los casos en las 2 primeras semanas de combate. Buena parte de la población mundial ha tenido ocasión de ver a esos reclutas potenciales que son defendidos de los oficiales de reclutamiento por sus propias madres y esposas. Semejantes escenas, que muestran la inmensa impopularidad de la guerra, permiten ver el trasfondo de la red de corrupción ucraniana. Embargados por el deseo de no marchar al frente bajo ningún concepto, los corruptos funcionarios públicos de Ucrania se movilizaron para lograr exenciones y de paso labrarse una buena fortuna. Fiscales, inspectores de Hacienda, funcionarios regionales y otros se han ido sumando por centenares, quién sabe si por miles, a la tarea de eludir sus obligaciones militares y de ayudar a otros, previo pago eso sí, a escapar de ese mismo deber. Nada sorprendente para los que conocen Ucrania. Nada sorprendente para los que conocen lo que es el gobierno de Zelensky. Nada sorprendente para los que conocen la falsedad de la propaganda otanista que habla de unos ucranianos ansiosos de combatir contra las tropas rusas. El grado de corrupción ha forzado la dimisión del fiscal general de Ucrania, ya conocido por sus antecedentes corruptos, y la disolución del más que corrupto organismo que decidía quién iba al frente y quién se libraba de las tareas militares, previo pago, eso sí, del conveniente soborno. Esta es la Ucrania a la que Estados Unidos y la Unión Europea no dejan de enviar decenas de miles de millones de dólares para que desaparezcan en sus gigantescas alcantarillas de monstruosa corrupción. Es obvio, es innegable, es indubitable que resulta criminal prolongar esa guerra un solo minuto más, y es digno de verdaderos imbéciles el continuar financiándola. Ni un dólar más para Ucrania. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte de esa deuda ha ido para financiar y ayudar a un dictador liberticida y corrupto que se llama Zelensky. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.